Bueno, el vídeo de hoy no es el formato habitual, como podéis verlo, será más en formato curso, será un poco más técnico. Aún así, los que han suscrito al canal por los vídeos divulgativos, como los que he colgado hasta hoy, que no se asusten porque seguiré haciéndolo. De hecho, el 90% de lo que publicaré en el canal será del otro estilo, del estilo divulgativo. De vez en cuando publicaré este tipo de curso más destinado a los estudiantes de física porque hay algunos formalismos que son muy importantes para la física en general y bueno, nunca sobra volver a reflexionar sobre ellos. Cada vez que publicaré un vídeo de este estilo curso, más técnico con matemáticas, respetaré este formato, así los suscriptores que no quieren ver este tipo de vídeo, que no tienen tanto interés para las matemáticas, enseguida reconocerán el formato y verán que el vídeo no es del tipo que les gusta. Hoy hablaremos del principio de mínima acción y del formalismo de Lagrange, porque interviene en todos los ámbitos de la física. Además, es un tema fascinante. Cada vez que por algún motivo he tenido que volver a pensar en ello, lo he disfrutado mucho. Bueno, vamos con el plan de ruta. A ver, no estaría mal empezar por un caso sencillo y recordando el formalismo de Newton. Haremos el péndulo por el método de Newton. Los que tienen claro el método de Newton pues pueden pasar esta parte. Solo está bien tener estas ecuaciones para luego comparar y ver en qué se diferencia el formalismo de Lagrange del método de Newton. Pero bueno, como lo he dicho, los que lo tienen claro que se pasen esta parte, ¿no? Luego, ¿qué haremos? Miraremos el principio de mínima acción, que nos servirá para introducir el método de Lagrange porque es la base. Principio de mínima acción. Luego veremos el método de Lagrange, un formalismo que se utiliza en todos los ámbitos de la física y sobre todo veremos por qué es tan interesante, por qué teniendo ya un modelo de Newton, qué aporta este nuevo formalismo y qué tipo de problemas se puede resolver con él. Y para acabar, entonces a modo de poder comparar, haremos otra vez las ecuaciones del péndulo, caso sencillo, pero esta vez por el método de Lagrange. Y así la idea es poder comparar este con este. Aquí lo tenemos, un péndulo, una masa m que cuelga de una cuerda de longitud L. Me he adelantado ya con el dibujo porque no soy muy hábil con esta pizarra electrónica, voy a hacer lo que puedo. Estamos en la Tierra, lo cual conocemos la aceleración de la gravedad, lo vamos a poner aquí, g. A ver, en este gráfico voy a elegir unos ejes, los voy a elegir de forma muy natural, como siempre, lo más en acuerdo con la geometría del sistema. Vamos a coger Y vertical hacia arriba y X horizontal, los dos centrados en el punto donde hemos colgado el péndulo. A ver, el ángulo θ seguro que en algún momento lo utilizaremos, también es otra manera de localizar la masa. Y la idea es utilizar Newton, que básicamente nos dice que masa por aceleración es igual a la suma de las fuerzas aplicadas. ¿Cuántas fuerzas tenemos aquí aplicadas? A ver, tenemos la de la gravedad, seguro. El peso. El peso apunta vertical hacia abajo y tiene
esta magnitud mg. Luego, si solo hubiera esta fuerza, la masa se caería en caída libre. Pero como está mantenido por una cuerda, la cuerda le da una fuerza de tensión aquí, que vamos a llamar T. Y el conjunto de estas dos fuerzas hace que la masa no se va a caer en caída libre, sino que va a oscilar en un círculo. A ver si lo consigo dibujar, esto va a ser más difícil, lo voy a intentar. Bueno, más o menos, me habéis entendido, ya está. Bueno, notar que T, la expresión de T no la tenemos. El peso, como lo hemos dicho, es fácil, es mg, pero T a priori no lo conocemos. Además va a ser más complejo. De momento vamos a proyectar la ecuación de Newton en los dos ejes, x y y, que por cierto veo que no había puesto x aquí, pero bueno, me habíais entendido. Y la ecuación de Newton ya la podemos reescribir porque conocemos ahora la suma de las fuerzas, con lo cual sabemos que ma es igual a el peso más la tensión. Esto es lo que vamos a proyectar en los dos ejes. Ya voy a usar las notaciones de la mecánica analítica, que es mucho más práctico, las derivadas notadas con puntos, porque si no nos vamos a complicar la vida con las notaciones. En la dirección x tenemos la aceleración según x, que será, pues el peso no tiene componentes según x porque siempre será vertical. Y la tensión, bueno, la tensión como no la conocemos la vamos a llamar Tx y Ty, ¿no? El vector T es Tx, Ty, porque de momento no sabemos lo que es. Y según el eje Y, la aceleración según Y será igual a, esta vez sí que el peso tiene componente en Y y en sentido contrario, lo cual será menos mg más la componente en positivo, esta vez porque apunta hacia arriba, de la tensión. Esto en principio es el sistema de ecuación que tenemos que resolver. Bueno, aquí lo que hemos dicho antes, la parte complicada va a ser expresar la tensión, porque va a depender, además de las componentes sobre x y y van a depender del ángulo, ¿no? Lo tendría que haber puesto, de hecho, aquí, sí, que las componentes de la tensión son funciones de θ. Así, más explícito. Y lo que vamos a hacer en este caso es algo muy clásico, ¿no? Aquí no me invento nada, vamos a cambiar de sistemas de coordenadas. Voy a dibujar aquí una nueva base. Vale, aquí será más fácil expresar las componentes de la tensión porque, por ejemplo, ya vemos que solo tendrá componente en el vector ER y nada en el vector Eθ. Lo que habría que recalcular es la expresión de la velocidad y de la aceleración en coordenadas polares, pero no vamos a hacer este cálculo. Está en todos los libros de mecánica. Os voy a dar las expresiones directamente, las podéis comprobar. Habría simplemente que expresar R y Eθ en la base x, y, pero os voy a dar aquí la expresión de estos vectores. Me voy a poner en otra página porque ya no me queda sitio aquí. Vale, aquí mucho mejor. Lo que vamos a hacer ahora es reescribir las dos fuerzas aplicadas en esta nueva base. Para T va a ser mucho más fácil porque tiene componentes solo sobre ER, no sobre Eθ.
pero de hecho era el motivo. El motivo de haber definido esta nueva base era sobre todo para simplificar la escritura de t. T se va a escribir simplemente como t igual menos la norma de t por el vector ER. Para el peso va a ser un pelín menos trivial, pero tampoco muy complejo, simplemente que las componentes proyectadas en la nueva base van a depender del ángulo θ. Para escribirlo de forma sencilla podemos ponernos en una situación límite, la más fácil, el ángulo θ igual a 0. En este caso veremos que el peso va a ser paralelo al vector ER, con lo cual tendremos que P es igual a la proyección de mg sobre ER, va a venir un coseno θ ER, y para ángulos pequeños os dejo comprobar que la otra proyección será seno θ Eθ. Voy a marcar estas dos fuerzas aplicadas en rojo para no perderlas de vista. Y de hecho las tenemos aquí, son estas, el peso y la tensión. Ahora ya podemos reescribir la ecuación de Newton, pero esta vez proyectando en los vectores de la nueva base. Ya tenemos todo para poder hacerlo. Empezamos MA, primero para el vector ER. Entonces, componente de la aceleración según el vector ER sí que tiene un componente en el vector ER, es menos L θ punto al cuadrado, menos L θ punto al cuadrado. Igual, la tensión sí que tiene componente en la dirección ER, es menos T. Y el peso también tiene, es más mg coseno θ. Luego la segunda proyectada en Eθ, MA proyectado en Eθ, M aceleración componente en el vector Eθ sí que tiene L θ dos puntos, L θ dos puntos, igual, T esta vez no tiene componentes en Eθ, la habíamos dicho, 0, y el peso sí que tiene, menos mg seno θ. Aquí lo tenemos. Y esto en principio es el sistema de ecuación que tendríamos que resolver. Voy a reescribir esto de forma un poco más limpia. De esta sacamos que y de esta podemos tener lo he escrito así, así tenemos una ecuación aquí para el movimiento de la masa del péndulo y además en prima tenemos la expresión de la tensión. No vamos a resolver esta ecuación porque no era el motivo. El motivo era tener un punto de comparación porque ahora vamos a hacer los mismos tipos de cálculo desde otro formalismo. Esto, si lo quisiéramos resolver, a ver, caso general, no es sencillo, en general no se resuelve de forma sencilla, pero para los ángulos pequeños se puede hacer la aproximación de que el seno de θ es igual al ángulo θ, y ahí caemos en el oscilador armónico y se puede escribir soluciones, pero el caso general no es trivial. No voy a contar aquí todo el historial de cómo han ido evolucionando las ideas para plantear el principio de mínima acción, pero es una maravilla. Es una de estas cosas que cuando te lo cuentan por primera vez, solo consigues no emocionarte si no eres físico. En caso contrario, se te pone la piel de gallina y no puedes dejar de pensar en ello. Haré un día un vídeo divulgativo
sin matemáticas, bueno, como los otros que tengo en el canal, ¿no? Los típicos. Sobre la evolución, la historia del principio de mínima acción, porque realmente es una historia fabulosa, pero hoy vamos a ir al grano. Lo que podemos mencionar es que en el formalismo de Newton hemos visto que es un esquema local. En cada momento una masa nota una fuerza y responde con una aceleración. Es un efecto local. En cada lugar se nota la fuerza y se acaba dibujando una trayectoria paso a paso. El principio de mínima acción, al contrario, es un planteamiento global. Hay un conflicto entre dos tendencias durante una trayectoria. Parece que el cuerpo intenta aumentar al máximo su energía potencial con el mínimo de energía cinética. Vamos a considerar la trayectoria de una caída libre, por ejemplo, una piedra que lanzamos hacia arriba según un eje vertical X. La piedra primero sube, llega a un máximo, luego baja. Y miramos la trayectoria entre los instantes T1 y T2. Vamos a definir primero una cantidad llamada el lagrangiano, que será la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Luego la acción la definimos como la integral sobre la trayectoria entre los instantes T1 y T2 del lagrangiano. Está definida en cada punto de la trayectoria, porque hay una energía cinética y una energía potencial en cada punto. Hemos supuesto que esta era la trayectoria real. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar otras trayectorias. Las dibujo en rojo para diferenciarlas. Veréis que son trayectorias que no tienen por qué tener un sentido físico, porque no tienen por qué ser real. Son partículas o piedras que aceleran, luego frenan. También podemos imaginar la velocidad constante, la trayectoria de velocidad constante. Sería la línea recta que une los dos puntos. Y aquí la idea, lo que nos dice el principio de mínima acción, es que si cogemos una trayectoria cualquiera de estas, por ejemplo esta roja de arriba, calculamos la integral sobre esta trayectoria, calculamos la acción sobre esta trayectoria, luego cogemos otra trayectoria, volvemos a calcular la acción, cogemos otra trayectoria, volvemos a calcular la integral, al final la piedra elegirá la trayectoria que minimiza esta cantidad. Veremos que si hemos calculado la acción sobre todas las trayectorias que nos hemos inventado, la cifra será la más pequeña en la trayectoria real. La piedra acaba encontrando la trayectoria que minimiza esta cantidad, esta integral que hemos llamado la acción. Bueno, hay una restricción que no hemos comentado, pero era trivial. Las trayectorias nos la podemos inventar como queremos, pero tienen que pasar por T1 y por T2, todas. En otras palabras, tienen la misma duración. Deben tener al final la misma velocidad media. La piedra puede acelerar mucho al inicio y frenar al final, pero la velocidad media es la misma en todas porque pasan por T1 y por T2. Hemos dicho antes que en óptica hay un principio parecido, el principio de Fermat. La luz también minimiza algo. El fotón de luz busca su trayectoria minimizando algo. ¿Qué minimiza? ¿La distancia? No. El tiempo. La luz no coge el trayecto de menor distancia, sino de menor tiempo. Ahora lo veremos en un caso sencillo. Un rayo de luz, para ir entre el punto A y el punto B, si se encuentra un medio óptico como el cristal, que tiene índice de refracción más grande que el aire, esto significa que la velocidad de la luz es inferior en el cristal que en el aire. Y como la luz optimiza el tiempo, el trayecto en línea recta no sería lo óptimo, porque la distancia dentro del medio donde la luz es lenta sería demasiado grande. Hay que optimizar y ir lo más posible en el aire, donde la luz es rápida. Pero
Si vamos demasiado lejos, efectivamente, entonces ya no tiene sentido porque aumentamos la distancia. Podríamos ir hasta el punto B y luego ir en línea recta, pero esto no es lo óptimo. Entre el trayecto recto y el trayecto justo a la vertical de B existe un óptimo, que es este trayecto que hemos dibujado, que son las leyes de la refracción. Se puede entender también con el ejemplo del nadador, ¿no? Imaginemos ahora que tenemos, bueno, lo voy a dibujar aquí, pero es lo mismo, ¿no? Imaginemos que en lugar de un cristal tenemos la playa y el mar, ¿no? Visto desde arriba, ¿no? Como desde un avión, ¿no? Aquí está la playa y aquí está el agua. Da igual, un lago, un río, pero es agua. Y aquí hay un nadador, alguien está nadando y se está ahogando. Y el socorrista está aquí. El socorrista está aquí. En la playa corre rápido, pero nadar es más difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir hasta el punto donde está el nadador y entrar en el agua y nadar? No, porque perderá mucho tiempo en ir tan lejos. Si va en línea recta, tampoco es óptimo, porque va a entrar demasiado rápido en el agua y ahí es lento. Entre los dos puntos, el que sería la línea recta y llegar al punto donde está el nadador, entre los dos hay un óptimo. Hay un sitio óptimo donde hay que ir lo más lejos posible en la playa sin pasarse y empezar a nadar. Esto es el tiempo mínimo. Es lo mismo, la luz encuentra. Lo que pasa es que, claro, el socorrista no encontrará este camino, lo hará a ojos. La luz lo encuentra. Antes de seguir, vamos a ponernos en el caso más sencillo para poner a prueba el principio de mínima acción. Vamos a coger el caso de una partícula libre, sin ninguna fuerza. La trayectoria, ahí conocemos la respuesta, ya sabemos lo que tiene que ser. Si la partícula no tiene fuerzas aplicadas, debe estar o en reposo o en velocidad constante. Vamos a suponer que tiene una velocidad inicial, con lo cual vamos a suponer que la respuesta es trayectoria de velocidad constante, o sea, la del medio. Vamos a ver si con el principio de mínima acción conseguimos llegar a esta respuesta sencilla. Si el cuerpo que estudiamos, la partícula, la piedra, lo que sea, es libre de fuerzas y si tiene velocidad inicial, mantendrá esta velocidad constante entre los puntos T1 y T2. Ahora veremos si usando el principio de mínima acción que acabamos de enunciar, conseguimos llegar a esta respuesta sencilla, que la velocidad es constante. Escribiremos la expresión de la acción, pero esta vez ya vamos a escribirla con la expresión de la energía cinética del problema, del sistema estudiado. Evidentemente sabemos que no hay energía potencial, la partícula o la piedra es libre, no está en un campo gravitatorio, lo cual nos olvidamos de la energía potencial y nos vamos a concentrar en la energía cinética. Y de ahí debe salir la respuesta. A ver si dentro de esta integral y diciendo que la tenemos que minimizar, en lo que acabo de decir está incluida la consecuencia de que la velocidad tiene que ser constante. Si miramos otras trayectorias, por ejemplo esta, todas las trayectorias tendrán la misma velocidad media, esto ya lo hemos dicho, pero no corresponden a la velocidad constante. Podemos también mirar esta. Pues es casi trivial que la solución debe ser la trayectoria de velocidad constante, porque cuando tenemos algo que fluctúa alrededor de un promedio, tenemos la relación siguiente. Siempre se cumple que el promedio de los cuadrados es más grande que el cuadrado del promedio. Esto siempre se cumple. Con lo cual, está claro que la velocidad, la que mantiene la misma velocidad, que es igual al promedio, durante todo el trayecto, es la que minimizará esta cantidad que hemos llamado la acción. Entonces, en este caso particular, vemos que el principio de mínima acción no falla, da la respuesta correcta.
Es una simple comprobación que hemos hecho, porque es un principio nuevo que acabamos de enunciar, pues nos ponemos en un caso particular muy sencillo donde no hay energía potencial y solo hay energía cinética y vemos si el principio es capaz de dar la respuesta correcta. Y si lo es, porque vemos casi a simple vista con esta propiedad que el trayecto azul es el que va a minimizar esta cantidad. Ahora trataremos el caso general, ya no de un cuerpo libre, sin fuerza, sino un cuerpo con fuerzas aplicadas. Por ejemplo, el caso sencillo de la piedra que tiramos arriba, sube primero y luego baja. Supondremos que esta es la trayectoria real. Y recuerdo que el problema que tenemos es encontrar dentro de todas las posibles curvas que pasan por T1 y T2, todas las posibles trayectorias, cuál sería la que minimiza la acción. Algunos pensarán que es el típico cálculo diferencial clásico de buscar el mínimo de una función. Para cualquier función de una variable x, sabemos que en el punto mínimo la derivada es 0. ¿No? La derivada podemos simplemente buscar el mínimo mirando dónde la derivada de la función es 0. Pero esto no va a funcionar porque no estamos en el caso típico de una función de una variable y no estamos buscando cuál es el valor de la variable donde la función es 0, sino recordar lo que es la acción. La vamos a reescribir aquí por si acaso, aunque ya lo he puesto varias veces. Es la integral sobre toda la trayectoria entre T1 y T2 de una cantidad, lo que sea, la energía cinética menos la potencial en este caso, ¿no? Pero el hecho es que esto no es el caso típico del cálculo diferencial, sino que tenemos una función que hemos definido sobre una trayectoria entre T1 y T2. La trayectoria, ella misma es una función entre los puntos, x en función de t, entre los puntos T1 y T2. Entonces es algo más complejo que buscar el simple mínimo de una función de una variable, porque tenemos que integrar sobre todas las trayectorias que se nos ocurran y buscar en cuál de ellas esta cantidad es mínima. Esto no es, como le he dicho, el cálculo diferencial clásico, es lo que se llama un cálculo variacional. Ahora veremos cómo se hace. De hecho, el cálculo variacional utiliza otra propiedad del mínimo, que no es el hecho de que la derivada es 0, sino vamos a ver qué propiedad del mínimo podemos utilizar para encontrar esta trayectoria donde la acción es mínima. Antes de seguir, un paréntesis. Claro, algunos me podrían decir a este nivel, oye, ¿por qué nos complicamos la vida? Hagamos simulaciones numéricas, pasamos por pedimos a un ordenador que simule trayectorias o las entramos nosotros o generamos automáticamente miles de trayectorias. El ordenador será muy rápido para calcular esta cantidad para cada trayectoria y luego le preguntamos cuál es la trayectoria que minimiza esta función. Es una manera, en realidad es una manera, pero bueno, siempre es más satisfactorio sacar una solución analítica, es lo que vamos a hacer. Entonces, el cálculo variacional, ¿qué propiedad del mínimo utiliza? Estoy redibujando en más grande porque se entenderá mejor. La propiedad del mínimo que vamos a utilizar es esta. Si nos metemos en el punto del mínimo y si incrementamos la variable de una cantidad delta x, llamamos esto delta x, este incremento, pues vemos que ¿cuál es el impacto sobre el incremento de la función? Vemos que no es proporcional a delta x, es más pequeño.
el incremento sobre la función es proporcional al segundo orden del incremento sobre la variable en un mínimo. En cambio, en un punto que no es mínimo, si aumentamos de una cantidad delta x, bueno, ya me entendéis, está muy mal dibujado, pero lo importante es ver que aquí en un punto que no es mínimo, sí que el incremento de la función es proporcional al incremento sobre la variable. Esta es la propiedad que vamos a utilizar, que cuando estamos cerca de un mínimo, un incremento en la variable no provoca incrementos de la función en el primer orden de aproximación. Vale, esta es la expresión ya conocida de la acción y vamos a dibujar una trayectoria cualquiera que consideramos que es la real. Y luego cogeremos una trayectoria muy cercana a la real, poquito diferente, pero muy cercana. La trayectoria roja es diferente de la blanca de una cantidad que llamaremos epsilon. Bueno, epsilon depende de t, porque recuerdo que esto es t, el eje t, el valor de las diferencias entre las dos trayectorias no es la misma en todos los valores de t. Y vamos a utilizar esta propiedad del mínimo que hemos recordado antes. Si la trayectoria blanca es realmente la que buscamos, la que minimiza esto, entonces una pequeña variación de la trayectoria blanca no provoca cambios sobre la acción en el primer orden de aproximación. Entonces el plan de ruta es claro, vamos a escribir la acción para esta trayectoria roja y escribiremos que la diferencia entre los dos vale 0 en el primer orden. De hecho lo voy a escribir en rojo, así se entenderá mejor. Y voy a dejar ya de escribir los T1 y T2 porque si no se nos va a complicar bastante. Y vamos a escribir ahora esta relación. A ver, ¿qué transformación hemos hecho? En realidad hemos cogido, para llegar a la variación, la trayectoria roja, ¿qué hemos cogido? Hemos cogido el x real, lo podría llamar xr, por x real, y le hemos añadido una cantidad con su signo, como podemos ver. ¿Y esto cómo lo llamaríamos? Pues x imaginario, ¿no? El x rojo, el imaginario, es el real más epsilon. Con lo cual vamos a reescribir esta expresión usando esta transformación. De momento, relativamente trivial. Entonces, m2, m dividido por 2, y esta integral. Bueno, del mismo modo que no pongo x de t, no voy a poner epsilon de t, sino nos vamos a hundir ya con las notaciones. Aquí lo tenemos. Esto es la acción para la trayectoria roja y esto es la acción para la blanca. Ups, y esto es un error de distracción. Efectivamente estamos hablando debería haber puesto ya los índices para entenderlo bien. Me falta poner la R aquí para que quede bien claro. Y aquí me he olvidado añadir el epsilon. Ahora queda bien. Ahora vamos a desarrollar este cuadrado. Vale, aquí lo tenemos. Pero recordar que todo lo que es segundo orden en el incremento no nos interesa, porque es la propiedad que hemos dicho. Porque al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la diferencia entre los dos, la acción blanca y la acción roja, y vamos a decir que su diferencia es 0 en el primer orden, con lo cual ya empiezo a no interesarme a los términos de segundo orden en el incremento, epsilon. Al final
lo que buscamos es esto, el delta S, la diferencia entre los dos. El S real menos el S pues real, llamámoslo más epsilon. Esta diferencia es la que hemos dicho que será igual a 0 en el primer orden. Vamos a ver en qué se nos ha convertido esto. Nos queda por mirar lo que pasa con el potencial. Me he interesado solo de momento a la energía cinética. Ahora vamos a ver qué pasa, cómo desarrollamos el potencial. Podemos hacer un desarrollo de Taylor, como lo que queremos es aproximar al primer orden, va a ser perfecto. Para los incrementos pequeños sabemos que es casi igual al potencial no corregido, no incrementado, y luego una serie de correcciones, una corrección del primer orden, proporcional a la derivada del potencial, y luego términos de orden superior. Bueno, XR, como siempre me lo olvido, y bueno, los términos de orden superior. Todo esto, evidentemente, como siempre, no lo vamos a coger, es el orden 2 y superior, y nos vamos a quedar aquí. Ahora vamos a reponer todo esto en la fórmula de la acción. Aquí tenemos la energía cinética que ya hemos desarrollado antes y aquí el potencial. Ahora vamos a reescribir esto, la S, como la integral, como siempre. Ya lo voy a poner en un orden que me va a ir bien para separar luego lo que es cada cosa. Vamos a poner aquí este término, m2, m dividido por 2 de xr dt al cuadrado. Y vamos a poner este término de aquí. Cambiamos un poco el orden para que sea más práctico para los cálculos. Y luego viene este. Aquí la derivada de epsilon por dt. Y vamos a añadir este término más epsilon derivada primera del potencial. Vale. Y ahora todo esto debería estar integrado sobre dt. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a calcular delta S, que es la diferencia entre el S blanco y el S rojo. Voy a volver a poner aquí el S blanco. Aquí lo tenemos que calcular esta diferencia entre el rojo y el blanco. Ahora vais a entender por qué lo he agrupado de este modo. He cambiado un poco el orden aquí al poner esta línea. Porque el primer término aquí, pues lo teníamos ya aquí en el S blanco, con lo cual vemos que esta parte, cuando vamos a hacer la diferencia, se va a quitar. Por cierto, acabo de darme cuenta que aquí hay un error de signo. Este es un menos. Y aquí también tenemos un menos. Bueno, ya podemos escribir la diferencia. Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la expresión del delta S. He vuelto a poner las dependencias en T para que quede bien claro en esta forma general aquí. Cuando voy a hacer los cálculos voy a volver a quitar estas notaciones porque esto carga demasiado, pero así lo tenéis bien claro cuáles son las funciones de T. Entonces, recuerdo la filosofía del cálculo. Estamos intentando igualar esto a cero, porque esto es el método que hemos explicado desde el inicio con la propiedad del mínimo, que la diferencia debe ser cero en el primer orden. Debe ser igual a cero por todos los valores del incremento. Si fuera la integral de un producto,
un término, cualquier cosa, multiplicado por epsilon igual a 0 por todos los valores de epsilon, entonces la única manera de tener esto es que esto también sea igual a 0. Pero no es lo que tenemos aquí. No tenemos algo de la forma algo multiplicado por epsilon. Tendríamos que intentar ponerlo de esta forma para poder concluir que este término es igual a 0. Lo que nos va a permitir ponerlo de esta forma, lo que nos va a salvar aquí es la integración por partes. Aquí tenéis la fórmula de integración por partes, que viene simplemente de la derivada de un producto, la fórmula clásica de la derivada de un producto, y ahora la vamos a aplicar a ds y vamos a ver en qué se convierte. Nos vamos a centrar en este término, ¿vale? Esta fórmula es para este término. La f que he usado en mi fórmula, de hecho lo voy a poner aquí para que quede bien claro, de otro color. La f es igual a m multiplicado por dx por dt. ¿Vale? Esta es la f que he utilizado, lo cual nos vamos a centrar en este término transformándolo con esta fórmula de integración por partes y luego añadiremos el término con el potencial. Entonces, ds se convierte en aquí lo tenemos. Seguimos con esto. Bueno, para estimar este primer término, recordamos que las trayectorias pasaban las dos, era una de las condiciones, las dos trayectorias inician y empiezan con el mismo punto, T1 y T2. Tanto la real como la imaginaria pasan por T1 y T2, lo cual epsilon de T1 igual epsilon de T2 igual 0, lo cual este término integrado vale 0. Y ahora, fijaros que nuestro objetivo era tener algo que multiplique epsilon. Y huele bien porque parece que lo vamos a conseguir. Vamos a seguir con esto, pero es trivial que lo vamos a conseguir. Vale, pues seguimos con esto y vamos a reescribir esto sacando epsilon fuera y ya lo tenemos. Y esto ya es la forma que queríamos, con lo cual esto implica que este término debe estar igual a 0, porque esto es igual a 0 para cualquier valor de epsilon. La única manera es que este sea igual a 0 también. ¿Qué nos quedaría por hacer aquí? Pues comprobar que esto es equivalente a la segunda ley de Newton, la ecuación de evolución. Pero es que casi se ve a ojo, no hace falta hacer ningún cálculo. La ecuación de Newton es que la masa por la aceleración es la suma de las fuerzas. Masa por aceleración y derivada de un potencial es una fuerza. Esto igual a 0, lo pasamos del otro lado, tenemos F igual a ma. No perder de vista lo que hemos hecho. Hemos impuesto un principio de mínima acción porque al suponer que ds es igual a 0 en el primer orden, sabemos que estamos buscando un mínimo y la imposición de este principio nos hace llegar a una ecuación que se ve equivalente a F igual a ma. Con lo cual, esto demuestra que aquella trayectoria que cumple la condición del mínimo es la trayectoria real, porque sabemos que la ley de Newton se cumple. Entonces, podréis pensar en este punto, ¿y para qué haber montado todo este circo para algo que ya teníamos? Si Newton ya es capaz, con la ley de Newton ya somos capaces de encontrar la trayectoria, ¿por qué haber montado todo esto? Que además ahora no parece más fácil que Newton, parece incluso más complicado.
No es el caso, porque ahora veremos que hay ciertos... Lo bueno del método de Lagrange es que hay ciertos problemas que son mucho más fáciles de resolver por el formalismo de Lagrange que por Newton, pero no es el motivo principal por el que se usa muchísimo en todos los ámbitos de la física. Digo no es el caso porque algunos podrán dar el argumento contrario también, que es cierto que existen otros problemas más sencillos, que es mejor directamente ir por la vía Newton y no complicarse la vida. Pero el motivo principal es la propiedad que vamos a ver ahora. De todos modos, aplicar el formalismo de Lagrange no es rehacer todo este cálculo que acabamos de hacer. Lo hemos hecho una vez para que se vea de dónde viene, pero no vamos a siempre rehacer esta integración por partes, porque Lagrange ha propuesto una ecuación de evolución, una generalización de todo esto que hemos visto. Y es una ecuación de evolución como la segunda ley de Newton, que permite directamente trabajar sobre las derivadas de las coordenadas sin rehacer todo este cálculo. La ecuación que Lagrange propone no la vamos a demostrar aquí, de momento os la escribo. Es una ecuación de evolución del tipo de la segunda ley de Newton que permite generalizar el cálculo que hemos hecho antes. Esto es totalmente equivalente a lo que hemos hecho antes. Y esto permite evitar de hacer todos estos cálculos, de volver a hacer esta integración por partes y todo este desarrollo que hemos hecho, sino trabajar directamente con las derivadas respecto a las coordenadas. Estas Q se llaman las coordenadas generalizadas, en un momento lo comentaré. Entonces esta ecuación se llama la ecuación de Euler-Lagrange. Lo voy a escribir aquí. Euler-Lagrange. Y es equivalente, como le hemos dicho, a principio de mínima acción que ya hemos visto. Entonces no vamos a demostrar que esto es equivalente, aunque existe una manera muy formal de demostrar esto, pero hay una manera muy sencilla, casi intuitiva de verlo. Es que ya hemos visto en el cálculo de antes que esto, el principio de mínima acción, es equivalente a la ley de Newton, a F igual a ma. Vamos a ver si es fácil ver que esto también es equivalente a F igual a ma. Esa será una manera de demostrarlo, de intuir la equivalencia. Vamos a ver si esto se parece también a la ley de Newton. Recordamos la ecuación del lagrangiano, pero ya lo voy a escribir, la ecuación cinética menos la potencia, pero ya lo voy a escribir con estas nuevas notaciones. La energía cinética, usando ya las coordenadas generalizadas, menos la energía potencial. Entonces, este término, derivada, vamos a ponerlo aquí, el primer término derivada de L de Q punto, que será, pues aquí, 2, el 2 se va con este y queda M Q punto. Y luego queda hacer la derivada por el tiempo, ¿no? Derivada dt de M Q punto. Esto claramente es m por una aceleración, ¿no? Velocidad generalizada, porque es la derivada de una coordenada, pues derivada por el tiempo, esto es claramente ma. Y luego nos queda este término, la derivada de L por las coordenadas generalizadas. Aquí no hay Q aquí, con lo cual 0, y queda en la energía potencial sí que hay coordenadas, ¿no? La energía potencial normalmente depende de X, Y, Z, lo que es, depende de la dirección, pero sí que tenemos que derivar la energía potencial, con lo cual la derivada de una energía potencial por las coordenadas, esto es una fuerza, ya lo hemos visto antes, con lo cual está claro que tenemos F
igual MAF. Con lo cual es otra manera de demostrarlo. No ha sido muy formal, es una manera de razonar sobre la forma de la ecuación, pero sí que es convincente. Si esto ya hemos visto que es igual a la segunda ley de Newton y esto también, pues hay motivos de ver la equivalencia, ¿no? Lo único es que esto es una generalización porque uno podría pensar, ¿y para qué tantas ecuaciones todas equivalentes las unas de las otras? Como lo hemos dicho antes, Newton ya lo consigue, ¿no? Esto es una enorme generalización porque esto se aplica no solo a sistemas mecánicos, por eso se llaman coordenadas generalizadas, porque va más allá de las coordenadas. Hay toda una clase de sistemas en física que se pueden resolver a partir del conocimiento del lagrangiano y más allá de los sistemas mecánicos, porque esto realmente es una generalización de la cantidad de movimiento. Es una cantidad de movimiento y esto es una aceleración, pero digamos que esto es una generalización del concepto de cantidad de movimiento. Empezamos por el lagrangiano de un cuerpo en caída libre. Energía cinética menos energía potencial. Si resolvemos las ecuaciones de Euler-Lagrange con este lagrangiano, llegaremos directamente a la ecuación del movimiento de un cuerpo en caída libre. Pero lo bueno de este método es que pretendo que si aquí añado un término, puedo aquí añadir un término y transformar este lagrangiano en el del péndulo. Lo vamos a ver en un momento. Es muy potente como método porque no destrozamos esta parte, no la cambiamos, simplemente añadimos un término conservando esto y transformamos un sistema en otro. Porque al final un péndulo viene por parte de una masa en caída libre. Es una masa en caída libre, pero no se le permite caer. Hay una restricción y este término de restricción lo vamos a añadir ahora y lo vais a entender mejor. ¿Cuál era la restricción para el péndulo? La masa no puede caer en caída libre porque está mantenido por una cuerda de longitud L. La restricción es obligarla a quedarse en este medio círculo. Esto se puede escribir con la ecuación del círculo. Bueno, recordar que habíamos puesto, creo, y así y x por ahí, ¿vale? X cuadrado más y cuadrado igual L al cuadrado, la ecuación del círculo. Esto es la restricción, la ecuación de la restricción. Y ahora lo que vamos a hacer es un método que se llama los multiplicadores de Lagrange. Ponemos una nueva coordenada generalizada que llamamos lambda. No hace falta ahora pensar en lo que es, simplemente aceptarlo, se entiende mejor al final. Pongo aquí la ecuación de la restricción. ¿Vale? Aquí ponemos esta restricción y ahora pretendo que esto es el lagrangiano de la caída libre y si le añado este término estamos con el lagrangiano del péndulo. Y lo bueno es que se descompone realmente en los componentes, ¿no? Porque dentro de un péndulo hay una gravedad, estamos en la Tierra, en lo cual hay una parte caída libre, pero no se permite al cuerpo caer y se le restringe en una circunferencia que viene expresada por esta coordenada generalizada y la ecuación de la restricción. Y entonces, con este lagrangiano largo, si resolvemos las ecuaciones de Euler-Lagrange con este término añadido, pasaremos de la ecuación de caída libre a la ecuación del péndulo. Lo vamos a ver porque hemos calculado al inicio del vídeo la ecuación del péndulo. Ahora vamos a ver, va a ser fácil, no hay muchos cálculos, ya casi llegamos al final. Vamos a ver que realmente esto nos devuelve la ecuación del péndulo. Vamos con este último cálculo que ya queda poco. En esta ecuación las coordenadas generalizadas son x, y y lambda. Y vamos con la ecuación de Euler-Lagrange.
Ahora vamos a escribir esta ecuación para las tres coordenadas. Empezaremos por x. Este v al cuadrado en realidad es x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Vale, así lo podemos utilizar ahora. Vamos con la primera ecuación para x. Vamos a tener que derivar esta expresión por x punto. Será 2 que va a desaparecer con este, 2x punto, pero lo vamos a derivar, con lo cual será x 2 puntos y con el m, con lo cual tenemos m x 2 puntos. Clásico porque es una masa por aceleración. Es igual a esto, derivada por q. Aquí no hay x, aquí no hay x y aquí sí. Aquí tenemos 2 lambda x. La siguiente para y, lo mismo, m por el mismo motivo, m 2 puntos y. Este es fácil. Y ahora este término, aquí no hay y, aquí hay y y aquí hay y, con lo cual lo mismo, 2 lambda y menos mg. Y la tercera para lambda, aquí no hay lambda punto, con lo cual 0, igual, la derivada de L por lambda, pues esto, x cuadrado más y cuadrado menos L cuadrado. De esta podemos sacar el valor de lambda. Y de la tercera, bueno, podríamos, claro, se puede parametrizar x y y en función de L y θ, porque si tenemos aquí, a ver, sí, si miramos, si llamamos este ángulo θ, tendremos que x va a ser algo así como, ¿dónde lo voy a poner? Aquí, bueno, lo vamos a poner aquí. X va a ser algo así como L seno θ y entonces y será L coseno θ. Y es por ahí, sí, correcto. Ahora podemos sustituir todo esto en esta ecuación, porque hemos sacado aquí el valor de lambda en función de x, lo vamos a poner aquí. A ver, no queda mucho sitio, lo voy a intentar escribir aquí, a ver si lo consigo, lo más pequeño posible, pero no es fácil. Viene m y 2 puntos, que va a ser igual a esto, donde voy a sustituir lambda por su valor, con lo cual va a quedar m. Vale, ahora que tenemos esto, bastaría, no lo vamos a hacer porque va a ser un poco fastidioso, ya se hace largo, solo bastaría coger esto, esta cosa, esta parametrización, ponerla aquí dentro y os prometo que llegaríais a esta ecuación. La voy a poner aquí, voy a borrar, no, sí, aquí abajo, venga. Llegaríamos a esto. Y la vais a reconocer enseguida porque es una que hemos demostrado al inicio del vídeo. Es la ecuación de evolución para el péndulo. La ecuación del péndulo. Con lo cual, esto demuestra que todo lo que he explicado aquí funciona. Este sistema de añadir términos con multiplicadores de Lagrange para las restricciones, que son como coordenadas inventadas, simplemente que forzan la partícula a estar aquí. Todo este esquema de ir por pasos y añadir términos funciona, porque hemos
cogido el lagrangiano de la caída libre, añadiendo el término de restricción, hemos vuelto a demostrar la ecuación del péndulo. Es totalmente, en el fondo es maravilloso ver que de un lagrangiano de caída libre y un término más llegamos a definir otra vez el péndulo. Y esto es toda la potencia del método. Ahora queda solo concluir, estamos ya casi al final del vídeo. Vamos simplemente a resumir todo esto que acabamos de decir. ¿Por qué utilizamos el lagrangiano? Primero, porque es una tremenda generalización, como le he dicho. No se aplica solo a sistemas mecánicos, sino a toda una clase de sistemas físicos. Es válido en cualquier sistema de referencia, y tiene esta propiedad que hemos visto, que es la más interesante, que va por bloques, ¿no? Podemos poner un término que toma en cuenta la teoría de la relatividad, luego otro término, sin quitar el primero, un término que coge las fuerzas, las interacciones, las electromagnéticas, la nuclear débil y fuerte, y todas las propiedades de la materia. Podemos añadir términos y entonces, en función de hasta dónde vamos, tenemos el lagrangiano de un sistema o de otro. Y esto es la ventaja, la gran potencia del método. Y la cuarta propiedad es realmente la entrega de un lagrangiano es realmente la mejor definición que puede existir de un sistema. Es dar toda la información sobre el sistema. Esto es equivalente a definir un sistema y además definirlo de la manera la más completa posible. Dame tu lagrangiano y te diré quién eres, básicamente. Con esto llegamos al final de este vídeo, que ha sido más largo y diferente. Los siguientes no serán así, volveré a hacer divulgación y de hecho, como lo he dicho al inicio, estoy preparando una serie de 3 episodios sobre el concepto de tiempo en física. Gracias por haber escuchado este episodio y hasta pronto.